Philip Butters en Exitosa. Se lanzó Keiko de candidata. ¿Cómo es eso? ¿Cómo estás? Buenos días. Felipe, buenos días. La verdad es que no ha habido ningún tipo de lanzamiento. Lo que hemos hecho es acoger una invitación de peruanos en el extranjero, de personas que son simpatizantes con Fuerza Popular, y ha ido pues la presidenta del partido, también ha podido asistir como subsecretario nacional, y hemos escuchado las inquietudes. Hay quienes han señalado de que he hecho el lanzamiento de Keiko. Lo primero que tendría que decir es... No encuentro cuál es la novedad. O sea, yo creo que todo fujimorista o todo miembro de Fuerza Popular anhela ver a Keiko Fujimori al 2021 como nuestra candidata. Es algo natural. ¿Kenji lo anhela también? Sí, de hecho él ¿Estás mismo lo ha seguro? expresado. Por supuesto. ¿Tú lo conoces a Kenji hace cuántos años? Nosotros hemos estado desde el colegio juntos, sería más de 20 años. ¿Tú eres promoción de Keiko o de Kenji del colegio? Promoción de Kenji. De Kenji. ¿Y cuántos cocachos le ha dado a Kenji en los últimos, no sé, 20 días? Patadas en la cabeza. ¿Por qué le gusta que lo golpeen para soportar el golpe? En tu caso, ¿cuántos batazos de bebo le has dado? Porque no sé si se ha informado Kenji, pero Marisol Perestello, que no va a firmar el indulto, sigue siendo la ministra de Justicia, ergo no hay indulto, y esto es en serio. Había un manoseo, había un maltrato, y Fujimori está donde está. No, ninguno. He podido conversar con Kenji, le he manifestado mi conformidad con el proceso disciplinario que se le siguió, con la sanción impuesta. Como amigo, como verdadero amigo, le he tenido que decir las cosas como son y que consideraba que ha sido adecuado la medida tomada. Y que lo invitaba, y de hecho le he sugerido que reflexione. Él tanto que promueve la meditación y todo esto, le he dicho: medita, reflexiona estos 60 días, es importante, porque esto va más allá de ciertos temas que personalmente puedas tener en agenda, ¿no? Estamos hablando de un partido, estamos hablando de una visión de construir algo serio, algo hacia el futuro y algo que beneficie a todos los peruanos. A ver, yo, dicho ese paso, me crucé la vez pasada con Mark Villanella, el esposo de Keiko, que es más bueno que el Quaker. Le dije: oye, hermano, ¿cuándo lo aboyas a Keiko? Y se rió. Dicho, hoy es cumpleaños de Mark Villanella. Él está de viaje con su señor, está afuera. Ya han regresado. Ah, ya regresaron. Sí. A ver, hablando de regresar, situación política, huelga de profesores. Vamos a hablar de tus temas constitucionales, de todo este tema de la ley del transfugismo, estas cosas, pero la situación del país no amerita que Keiko dé una conferencia de prensa. Número uno, yo no entendí lo del diálogo. Hay temas demasiado serios, ¿no? Como la huelga del magisterio, como la huelga del SUTEP, y la huelga de profesores, como que no escuchan la voz del Fujimorismo. ¿Cuál es la posición institucional del Fujimorismo? A ver, nosotros desde un inicio hemos sido muy claros en el sentido de que vamos a asumir nuestro rol de oposición. El rol de oposición no tiene que ser algo negativo, sino por el contrario, cumplir con una función que es la de vigilar, la de impulsar aquello que nosotros consideramos que es importante para el país, pero sí estar atentos ante agendas privadas, agendas de grandes empresas, que parece que es lo que caracteriza a este gobierno. Yo sí creo, Philip, que el diálogo que hubo y que fue una iniciativa de Keiko, luego avalado por el presidente de PPK, fue favorable. Es algo que naturalmente la gente desea, que las personas conversen. Sin embargo, sí, pues evidentemente a mí me llama muchísimo la atención porque, por ejemplo, ¿no?, como consecuencia de esa reunión va Keiko como presidenta de nuestro partido y le dice: oiga, hay que fortalecer a los procuradores, ¿no? Y de hecho le hace recordar al presidente de que intentamos nosotros, y te lo digo porque estuve involucrado directamente, intentamos nosotros darle la autonomía a los procuradores. Bueno, ahí está el fortalecimiento, la votaron. Exactamente. Cuando llegamos al Pleno del Congreso, luego de haber trabajado muchísimo en la comisión, resulta que quienes iban en contra de este fortalecimiento al Pleno del Congreso, luego de haber trabajado muchísimo en la comisión, resulta que quienes iban en contra de este fortalecimiento de los procuradores era la bancada oficialista. Pero en ese momento yo no entendía, y ahora todo calza, porque evidentemente no quieren fortalecer el rol de ellos. Y a solo días, una semana creo, de esta conversación donde se le decía fortalezcamos, la despiden. Más este gobierno, Miguel, ¿no? Tú eres abogado, especialista en derecho corporativo, además de constitucional. O sea, hay que sumar 1 más 1 es 2. Este es el gobierno que defiende los intereses de Odebrecht. Sale Zavala con la cara fresca y lavada a decir: incautado o tomado. Como, ¿cuánto dice? 90 millones de soles.
un ripio, pues. ¿Cuánto? 100 millones, 10 millones de soles. 10 millones de soles. A Odebrecht. O sea, a Alibaba le sacaste una media. Y después viene, fíjate, que quieren vender Chavimoch, ya no Olmos, Chavimoch, para pagarle a los proveedores, léase a los que lo pusieron a PPK en Palacio. Y ayer nomás han tenido que retroceder en darles un centro comercial a los chilenos a 50 kilómetros frontera en una maniobra evidentemente inconstitucional. Ahí no había nada que discutir, ni chileno, ni boliviano, ni ruso, ni nadie puede tener propiedades a 50 kilómetros de frontera. Eso está en la Constitución. La Constitución que firmó tu viejo. O sea, esa vaina lo sabe cualquiera. Este gobierno, ¿para quién juega, hermano? Sí, no, coincido. Respecto a este tema de los 50 kilómetros, acabo de escuchar al congresista Donaire. Me parece interesante esta iniciativa de definir la necesidad pública, ¿no? Porque la necesidad pública, definitivamente para aquellas personas que estén en el gobierno y que hayan entrado para efecto de hacer lobby de grandes empresas, puede ser sumamente distinto, y es sumamente distinto a la necesidad pública. Chinchero era necesidad pública para Piñera. Exactamente. Entonces, creo que va a ser interesante hacer ese desarrollo legislativo de lo que dice la Constitución, y no hay mal que por bien no venga, ¿no? Si es que se ha generado esto, y evidentemente, gracias a Dios, no haya prosperado, es una oportunidad interesante como para poder ajustarlo. Ahora, el tema de Chavimochi, Colmos, Odebrecht. A mí me llama muchísimo la atención. En el decreto de urgencia 003, y para que la población lo conozca, fue este decreto que sacó el Ejecutivo bajo la excusa de decir, oigan, ¿saben qué? No queremos que después no tengamos cómo cobrar la reparación del Estado. Entonces saca un decreto de urgencia que a nosotros nos llamó mucho la atención y decíamos, qué raro, porque en realidad sería el Poder Judicial el llamado normalmente a hacer los embargos, a tomar todas las medidas preventivas adecuadas. Sin embargo, ya con el tiempo nos estamos dando cuenta que el Ejecutivo habría presentado esta medida, este decreto de urgencia, para formar un fideicomiso, un fondo, para que todos nos comprendan, un fondo en donde se supone que le van reteniendo parte de lo que se le va pagando a estas empresas, a efectos de que luego se le pague al Estado. Nos damos cuenta al día de hoy que ese decreto de urgencia lo único que estaba buscando era decirle al Poder Judicial, oigan, no los toquen, ¿ah? No los toquen. No los toquen. Sigue siendo la empresa más poderosa del Perú. No los toquen porque nosotros vamos a empezar a recaudar. Como tú lo has dicho, ayer ha salido como gran noticia 10 millones. Pero lo curioso es, y yo estoy hace muchísimo tiempo tras este decreto de urgencia, es que cuando, por ejemplo, le hemos preguntado a la ministra de Justicia, oigan, ¿me puede dar la relación de retenciones que se ha hecho? La respuesta ha sido bien curiosa porque me ha dicho, sí, esta es la relación. Y la verdad es que hay una serie de retenciones o depósitos que nos han hecho en el fideicomiso que no sabemos a qué se refieren. Entonces, imagínense el grado de control que puede tener el Estado. Ellos forman un fondo, empiezan a hacer retenciones y no tienen siquiera la información de qué es lo que están reteniendo. Si no tienen información de lo que están reteniendo, yo me pregunto, ¿tienen información de lo que no están reteniendo? No, o sea, por sentido común, Miguel, hay 54 empresas que son de Odebrecht. Las 54 tendrían que haber sido intervenidas por el Estado con administraciones judiciales y es decir, ¿sabes qué? Tú dejas de administrar, yo voy a administrar, se siguen las obras, todas las utilidades, activos, y tú sabes que un contrato se puede convertir en un título valor. Hay un contrato que es ley entre la parte peruana y ellos, que tú puedes monetizar. Los contratos de las concesiones que tiene Odebrecht, que todavía no inicia y que ha ganado, que deben ser una enormidad, pues son 54 empresas que no las han hecho pues, para vender mangos. Entonces, eso se tiene que monetizar, eso tiene un valor. O sea, se tienen que hacer las obras sí, pero sin robo. Entonces, este gobierno es muy concesivo. Es concesivo. Y hay gente, no poca, que dice, pues lo que pasa es que a la hora de la hora Keiko también tiene rabo de paja por el tema de la plata, que dicen que les han dado. Entonces, a la hora de la hora el fujimorismo no chilla mucho con el tema de Odebrecht y es todo para la tribuna, pero PPK hace lo que se le da la gana con Odebrecht y Keiko silba bajito. No, acá sí quiero ser sumamente claro, porque lo hemos sido en todo momento, tanto Keiko, Pepe Klimper, hemos dicho y hemos señalado de manera tajante que Fuerza Popular no ha recibido un solo sol de parte de las empresas brasileras. Y eso, por favor, que a la población le quede totalmente claro. Si hay campañitas para tratar de desvirtuar esto, para tratar de insinuar de que hemos recibido, pues no lo van a lograr. A ver, pregunta, si Alan García
está diciendo, yo voy a la Comisión Lavajato para hablar. ¿Por qué Keiko no puede hacer lo mismo? Ya, yo voy a Lavajato. Perdóname, Philip, pero hace meses, no ahorita, hace meses Keiko Fujimori ha mandado una comunicación a la presidenta de la comisión diciéndole, oiga, yo me pongo a disposición al 100%. Es que el problema es que la presidenta de la Comisión Lavajato es la siempre guapa Rosa Bartra, que es de ustedes. Bueno, pero para eso está también todos los miembros dentro de la comisión que permitirá hacer la fiscalización que corresponda. Ahora, ojo, O sea, Keiko podría ir mañana. por supuesto, Keiko es la única ex candidata presidencial que se ha puesto a disposición. Y eso no tiene ningún Alan problema. también. Alan como funcionario, Alan como expresidente. Pero si también ha sido candidato, No, ahorita. pero no en el 2011, pues que es lo que estamos Ya hablando. bueno, pues está bien, pues ya. Pues. Pero bueno, entonces es importante que la población sepa que Keiko hace meses se ha puesto a disposición de la comisión, que cuando ellos lo consideren conveniente no hay ningún problema. Número 2, es importante que sepan que nosotros no estamos hablando de manera tibia. No es que, bueno, puede ser. No, nosotros no hemos recibido un solo sol de las empresas brasileñas y que quede sumamente claro. Y lo tercero, Fili, que es importante, es que la población conozca que Fuerza Popular ha sido constantemente fiscalizada por los organismos electorales, y no solamente por ellos, sino que resulta, y qué interesante tener esta oportunidad de decirlo, que Fuerza Popular ha sido la única fiscalizada, ¿sabes por quién? Por la SUNAT, por la Administración Tributaria. A nosotros nos pareció curioso, ¿no? Porque el día que llegó la fiscalización, que por supuesto no tuvimos ningún problema de atenderla, nos parecía curioso porque no habíamos escuchado que los partidos políticos fueran sujetos de tal verificación. Enhorabuena que lo hagan, pero llamó la atención que solamente a nosotros. Entonces, nosotros no tenemos ningún temor, somos un libro abierto, de hecho nuestra contabilidad está es totalmente transparente. Vengan, revisen, fiscalicen, y van a llegar a la misma conclusión. No se ha recibido... 8:29, vamos a ir a una pausa, pero no antes quiero que me respondas. O sea, Sí. huelga médica y huelga de los maestros lo han puesto contra las cuerdas a PPK, inclusive hoy por la tarde hay cierta incertidumbre, ojalá que no lo maltraten, que la cosa llegue a un buen término, porque ya arriba del presidente no hay nadie. Pero ¿por qué se llegó a estos niveles? ¿Por qué ustedes han sido tan concesivos con Marilu Martins? Han sido tan concesivos con la ministra García, que debieron haber sido interpeladas y expulsadas hace tiempo, pero como les han dicho, ustedes son los obstruccionistas. O sea, yo lo ataranto a Miki Torres y Miki Torres ya, pues ya. No. Y Keiko, tú eres la mala, entonces soy la buena y no hace nada. Te doy algunas demostraciones de que esto no es así. No obstante que nos han denominado obstruccionistas, que salió el premier en alguna oportunidad prácticamente a gritar, escandalizado de la posición del Congreso, nosotros hemos seguido fiscalizando. Nosotros, por ejemplo, en el tema de Odebrecht, le hemos preguntado a la ministra de Justicia, oiga, dígame usted, ¿quiénes son las empresas que van de la mano con Odebrecht? Porque acá no solamente es el tema, Philip, de las empresas brasileras, sino también empresas peruanas que hayan sido consorciadas con ella y que no se les quiere tocar. ¿Sabes cuál fue la respuesta de la ministra? No tenemos esa información. O sea, no sabe, el Ejecutivo no sabe cuáles son las empresas peruanas con las cuales se ha consorciado o han ido en sociedad con las empresas brasileras. Nosotros estamos atrás de ello y evidentemente estamos exigiendo que nos den respuestas. Hemos invitado a los ministros, se les ha interpelado en su momento, se ha hecho los reclamos correspondientes. Y a tu pregunta, ¿por qué hemos llegado a este tema? A mí me parece clarísimo, porque tenemos un Ejecutivo que simplemente está obsesionado con una agenda empresarial, en donde no ha medido las demandas de la población, porque no es su agenda natural. A mí me decían, tú me preguntabas, me acuerdo en campaña, decía, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre el plan de gobierno de PPK con el plan de gobierno de Fuerza Popular? Y yo decía, es enorme. Porque el plan de gobierno de PPK, mira, la gran empresa. Dicho sea de paso, Pepe Klimper ha quedado con nosotros en venir la próxima semana para explicar el plan Perú. Y Pepe Klimper nos está escuchando. Así que, y van a hablar ahí en el plan Perú de que nuestra visión era totalmente distinta. Nosotros no era la gran empresa, nosotros era pensar en aquella pequeña empresa que verdaderamente se constituye en el motor real de nuestra economía. Vamos a ir a la pausa y ahora sí vamos a hablar ya pues con el hijo de Carlos y Torres Lara, porque vamos a hablar de derecho constitucional. ¿Cómo es esto? Y vienen dos temas en donde yo le voy a pedir especial paciencia y salivita. La ley antitránsfuga, que es la ley candado de la prepotente de Keiko, que lo que quiere es hundirle la vida a la Donaire y a la Vilcatoma y fusilar y petardear a cualquier disidente. Vamos a hablar de eso. Y por supuesto también del tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que la verdad
a mí me huele mal. Vamos y regresamos con Miki Torres, son 8:32, el hombre que no le mete coca. En Exitosa. A ver, le ruego a Miki Torres que se ponga de Carlos Torres y Torres Lara, que Wow. enseñaba constitucional, y que me explique esta cuestión de la ley antitránsfuga que está en el Tribunal Constitucional. ¿La van a bochar o no? Sí, la valla que me pones es altísima. A ver. Pero bueno, tenemos que hacer un poquito de memoria para poder entender este tema, ¿no? Hace cerca de un año empezó una discusión dentro del Congreso en donde empezamos a analizar si es que debíamos fortalecer los grupos parlamentarios o no. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de que en los últimos 20 años hemos vivido una terrible realidad, y es que un congresista sale elegido dentro de un grupo parlamentario, dentro de un partido político, y pasan los meses y de una manera sospechosa cambia de camiseta. Entonces dice, no, ¿sabes qué? Yo me separo, y utilizan cualquier tipo de excusas, por supuesto, para poder avalar su separación, y se va a otra tienda política o incluso abren nuevos grupos parlamentarios. Esto, Philip, es bueno que nosotros lo digamos directo, mirando a los ojos. Esto es algo que se puede decir fue creado y lastimosamente impulsado en la década de los 90. Ahí el fujimorismo se portó muy mal. El fujimorismo fue el gran responsable de debilitar a las instituciones políticas, y dentro de la debilitación de estas instituciones políticas generó una ola de transfugismo inmensa. En esa ocasión nadie dudaba, nadie decía que debíamos proteger las libertades individuales de los congresistas, sino por el contrario, hablábamos siempre de que debíamos respetar la decisión de la población cuando eligió a una persona dentro de un grupo parlamentario. ¿Qué es lo que sucedió después de los 90, que fue nefasto, que se generó una serie de transfugismos que debemos condenar? Hubieron muchísimos intentos. De hecho, permíteme contarte que han habido 40 intentos, 40 proyectos de ley durante todos esos años que intentaban fortalecer los grupos parlamentarios, decirle a la persona que fue elegido por un grupo parlamentario, oye, tú te debes a tus electores. Y La de Humala era respetar. muy radical. La de Humala decía que si tú habías sido electo por el fujimorismo, por decirte, según Humala, la Donaire y la Vilcatoma tendrían que estar fuera del Congreso y sus accesitarios ahí. Es decir, la ley de la curul vacía. Exacto. Es decir, te vas, pero de la chamba. Sí, y eso era antidemocrático porque la gente que creía en ti y había votado individualmente por ti se quedaba sin representante y ponían otro. Así es. Y de hecho, muchos intentos hubieron, pero nunca se logró algo. ¿Por qué? Porque esto evidentemente requería de un consenso que no se tenía por la fragmentación de los grupos parlamentarios dentro de los parlamentos anteriores. ¿Sabes cuántas personas en los últimos 15 años dejaron su grupo parlamentario? 96. ¿Cuántos grupos parlamentarios fueron creados? O sea, nunca fueron elegidos, nunca fueron un partido político. 14. Ahora 15 sería con Nuevo Perú. Y algo que la población no sabe, y que es importante decirlo, y es... Oigan, ¿saben que cada vez que hay una fragmentación... ¡Cuesta! Hay que darles asesores, hay que darles oficinas, hay que darles... Entonces, no me vengan a decir que ahora nosotros hemos presentado esta ley y hemos logrado esta ley para poder poner un candado en nuestro grupo parlamentario. Yo lo he dicho y lo repito. Si no existiera esta ley, y yo lo pongo en una apuesta, incluso si el Tribunal Constitucional, que no creo que lo haga, la verdad, dejara sin efecto esta ley, yo te aseguro de que Fuerza Popular crece, no decrece. O sea, las personas dicen, le han puesto el candado para que no se vayan. Perdóname. Yo de lo que escucho, de lo que converso en el Parlamento, hay cantidad de congresistas que más bien me dirían, oye, Miguel Ángel, ¿por qué nos pusieron esa limitación? Porque me encantaría ir al partido. Puedo colegir, inferir, deducir, malpensar, ¿no es cierto? Elucubrar, complotar, imaginar, fabular, que si la ley antitránsfuga queda sólida después de pasar por el Tribunal Constitucional, ¿existiría la posibilidad de que regrese la Donaire o la Vilcatoma? Esa posibilidad siempre está abierta, pero no está abierta porque tenga que pasar una revisión por parte del Tribunal Constitucional. O sea, que ellos quieran reingresar, evidentemente está abierto. Ahora, no depende solamente de la persona. También tiene que ser evaluado por parte del grupo parlamentario, ¿no? Tú ya te llevas bien con la Donaire, pese a lo de tus pantalones, tu correa, porque entiendo que has venido con bermuda, con short. Con mis tirantes. ¿Ya? La verdad, Philip, es que yo, y eso tengo que agradecérselo a mi padre, heredé esa tranquilidad, ese carácter flemático
en que, y se lo he dicho a Patricia, a mí me bastó con su disculpa. Ella me llamó, se acercó a mí, me expresó sus sinceras disculpas. Además, y yo un dije, hombre siempre tiene que aceptar la disculpa de un caballero, y más aún de una dama. Verdaderamente no tengo nada que recriminarle, y entiendo que las pasiones pudieran llegar a esos niveles, pero sí le solicité que evidentemente habíamos ido al Congreso para construir, no para ese Hay tipo una de gran presión, objetivos, ¿no? especialmente en este caso de la gente disidente, de la que se ha abierto del Cura Arana y de la gente del Frente Amplio, porque dicen nos quedamos en la calle, porque ellos no han dado marcha atrás. Entiendo, te ruego lo desarrolles, que exista también la posibilidad de que se amplíen algunas comisiones para que ellas tengan voz y voto en las comisiones, para que no sean unos parias, para que no sean un holograma. Ya, vamos por varias partes. Primero, no entiendo cuando hablan de parias. ¿Por qué? Porque una persona que ha salido de un grupo parlamentario no deja de tener su derecho a iniciativa legislativa, es decir, a presentar sus proyectos de ley. Tampoco tiene limitaciones para hacer la fiscalización que le corresponde a un congresista, ni las labores de representación. Es más, puede participar en todas las comisiones que quiera con su voz. Puede participar en el Pleno con su voz, tiene voto en el Pleno. Lo que no puede hacer, de acuerdo a esta ley, es ser parte del Consejo Directivo, de la mesa directiva del Congreso. No puede ser presidente del Congreso, vicepresidente del Congreso, ni tampoco puede presidir una comisión. Es más, habían quienes sostenían y decían, no, que esta ley lo que nos prohíbe es participar con voto en alguna comisión. Mentira. Porque el propio reglamento lo dice, que todos los congresistas deben pertenecer como titulares en al menos una de las comisiones. Y ayer ha pasado algo espectacular, Philip. Yo quiero que la población lo sepa. Ayer nos informaron que en la Junta de Portavoces han tomado una decisión que me parece sumamente sana. Han dicho, ¿sabes qué? Como todos los parlamentarios tienen que participar en alguna comisión con voto y con voz, y hay muchas comisiones en las cuales evidentemente ellos no entrarían porque son las más pedidas, las más solicitadas, ampliemos un espacio. De esta manera, por ejemplo, comisiones en las cuales evidentemente ellos no entrarían porque son las más pedidas, las más solicitadas, ampliemos un espacio. De esta manera, por ejemplo, la congresista Vilcatoma, ¿sí?, que está en No Agrupados, va a participar de la Comisión de Constitución, que ya estaba copada. La Comisión de Constitución es una de las comisiones evidentemente más pedidas, más interés genera dentro de los congresistas. ¿Quién está de presidente ahorita? Va a entrar Úrsula Letona. Ahorita, sí. Ya, okay. Entonces, naturalmente, ahí no había espacio para que estos no agrupados, estos congresistas no agrupados entren, pero han tomado una decisión sabia que ha dicho, oye, ¿no sabes qué? Ampliemos un espacio más y dentro de estos no agrupados vamos a poner a la congresista Vilcatoma y a la congresista Glave como accesitaria. Entonces, vamos, seamos sinceros, acá no estamos vulnerando ningún tipo de derecho. Le van a dar voz y voto a la Glave. Voz y voto a Vilcatoma como titular. Correcto. Si no va a Vilcatoma, Glave entrará a hacer su reemplazo. Pero vemos así entonces que verdaderamente tenemos congresistas que no son parias. Yo les pediría que haga una investigación. ¿Cuántos proyectos de ley ha presentado la congresista Vilcatoma desde que ella decidió separarse? Te aseguro que son muchos, ¿eh? Y te aseguro de que hemos escuchado en más de una oportunidad a ella en el Pleno del Congreso, en las comisiones. ¿Por qué? Porque es una congresista que, más allá de que hayamos tenido nosotros una discusión en su momento, tiene una opinión valiosa, una experiencia valiosa, importante, y además fue elegida. Claro, fue elegida, a nuestro entender, dentro de Fuerza Popular. Es una lástima que ella haya tomado la decisión de separarse. Pero si tú reiteras en que puede regresar tanto ella como la Donaire. No existe ninguna limitación legal, ¿no? Ya, son 8:44, un tema realmente complejo. Vamos a ir a una pausa y le voy a preguntar también a Carlos Torres. ¿Tú tienes hermano mayor Carlos? Sí, mi hermano mayor. O sea, hay uno que sí. Hay un Carlos, sí. Ya Y perdiste. también mi hijo es Carlos. Bueno, está bien, te tienes que agarrar como el padrino. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para que me cuente esta cuestión del CNM, que ha generado tanta polémica. O sea, Keiko quiere comenzar a manejar el CNM porque sabe que se vienen juicios, porque sabe que se viene la posibilidad de que en el Tribunal Constitucional liberen a Fujimori. ¿Qué va a pasar con este poder inmenso que tiene Keiko? Lo quiere compartir con PPK para alterar orgánicamente al CNM. El gobierno como que está reculando. ¿Cuál es la opinión de Miki Torres? Vámonos a la pausa, regresamos, son 8:45, estamos con el hombre que le faltó meterle un cabezazo a Kenji. Pausa y regresamos. La muerte. Recuerda. A ver, el Consejo
Consejo Nacional de Magistratura es un órgano que evalúa jueces para nombrarlos, no para sacarlos, ni para sancionarlos, salvo casos excepcionales. Pero es un órgano de inmenso poder porque pone jueces y fiscales. El CNM tiene hoy una constitución, una manera de armarse por una ley orgánica, que entiendo el fujimorismo la quiere cambiar para tener más poder. Y para tener más poder van a designar jueces y fiscales. Muchos de ellos terminan en el Tribunal Constitucional. En todo caso tiene jueces y fiscales poderosos. Keiko quiere ampliar su esfera de poder y para eso se quiere aliar con PPK para que PPK tenga una protección a futuro. Zavala va a estar enjuiciado en muy poco tiempo, la vida es efímera. Y va a estar enjuiciado Zavala, la hermana de Zavala, la hermana 1, la hermana 2. Vizcarra ha firmado una serie de cosas, la Molinelli, o sea, los gobiernos pasan y los juicios quedan. Y quienes acusan son los fiscales y quienes juzgan son los jueces, y ahí le quiere meter un zarpazo el fujimorismo. A ver, vamos por partes. Lo primero es que nosotros no hemos presentado ningún proyecto de ley, ¿eh? El proyecto de ley ha venido del Ejecutivo, y el Ejecutivo es el que ha señalado y ha dicho, oigan, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar el Consejo Nacional de Magistratura, que como tú bien lo has explicado, es el órgano que nombra a los fiscales, a los jueces. Y si me preguntas la opinión personal que tengo al respecto, considero que, en efecto, tenemos que hacer alguna modificación en el Consejo Nacional de Magistratura. No necesariamente en los términos que ha propuesto el Ejecutivo, pero creo que cae de maduro el hecho de que algo está sucediendo, pues, Filipe. O sea, no me vas a decir de que el Poder Judicial se caracteriza por una impecable resolución de los casos y que... El Congreso tampoco es impecable. Okay. El Congreso le quiere poner cascabel al gato y el gobierno de los lobbies quiere nombrar jueces. Bueno, cada uno tiene que trabajar evidentemente en la mejora de sus funciones. Entonces, si tú me dices, ¿estamos bien con el Consejo Nacional de Magistratura en los términos que tenemos el día de hoy? Creo que no. ¿Existe la necesidad de modificar? Sí, pero yo creo que debe ser una modificación bastante más integral que la propuesta por el Ejecutivo. Ojo. ¿Y por qué no proponen ustedes entonces? Pues que lo vamos a hacer, porque vamos a entrar en un debate. Como consecuencia de la presentación de este proyecto de ley, y la población es bueno que conozca esto, empieza un trabajo dentro de las comisiones. Esto va a venir a la Comisión de Constitución y vamos a empezar a discutirlo. Y es importante que también sepa la población de que el propio Consejo Nacional de la Magistratura hace ya un tiempo presentó una iniciativa. Hay varias, ¿no? Una creo que es inclusive de la Donaire, ¿o me equivoco? De Patricia Donaire. Pero no la he visto. Hay cuando menos 4, ¿no? La del gobierno, la del CNM y un par más. Entonces va a ser interesante porque yo creo que no solamente tenemos que legislar respecto de cómo elegimos a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, sino también qué requisitos deberían tener estas personas que van a formar parte de él y además cuáles son las funciones que van a tener. Hay muchos que reclaman y dicen, oye, el Consejo Nacional de Magistratura no solamente en casos excepcionales debería poder remover a un juez o a un fiscal, sino que esto debería ser bastante más amplio. Hay quienes también, con justificación, me parece válida, dicen, oigan, para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, pues necesitas cumplir con algunos requisitos, ¿no? Hay quienes dicen, oye, se necesita ser abogado, pues porque si tú vas a verificar el comportamiento dentro de la función jurisdiccional, pues es evidente que necesitas algún tipo de conocimiento jurídico. Entonces yo creo que va a ser una oportunidad interesante para poder evaluar, dar una mejora, para escuchar también al Consejo Nacional de Magistratura. Tenemos que escuchar al Poder Judicial, al Ministerio Público y poder lograr una reforma que sea importante. ¿Creo que es importante el proyecto de ley presentado? Sí. Creo que es incompleto también. Creo que debemos escuchar a todas las partes para lograr una buena modificación. Por supuesto que sí. Y yo creo que eso es lo que vamos a demostrar en este nuevo año de legislatura, en donde vamos a buscar consensos para que podamos hacer alguna reforma importante. Lo que sí la población tiene que entender es que no existen temas vetados. No podemos simplemente por el hecho de decir, oye, se ha tocado el tema del Consejo Nacional de Magistratura, no se debe tocar, porque ahí hay un conflicto de intereses. No, tenemos que tocarlo porque es algo natural. Lo que no debemos es apresurarnos, no debemos dejarnos llevar por determinadas opiniones. Debemos hacer nuestro trabajo y eso es lo que corresponde, ¿no? Yo... se lo estoy comentando prácticamente a todos los líderes de fuerzas políticas que viene acá a Exitosa. No es momento ante el evidente desgaste de Zavala. Yo creo que era momento antes del 28. ¿Eh? Y yo tenía la idea de que Keiko lo iba a plantear así, pero no fue. De hacer un cambio en el gabinete sustancial,
Fernando Zavala yo lo encuentro agotado. Totalmente. Encuentro agotado a la ministra Martens, encuentro agotado a la ministra Patricia García. Lo de los... ¿Tú has visto las imágenes, Miki, ayer de la balacera en San Isidro? Si San Isidro es el distrito más seguro del Perú, lo será Surco, Miraflores o no sé, San Borja. Una balacera a las 6 de la tarde, puede estar pasando tu mamá, Susana Iguchi, la propia Nancy Lange, hermano, le cae una bala perdida, un pata agarrados en el piso a balazos, 6 de la tarde, a plena luz del día, porque no era oscuro. Los cambistas, o sea... Y ojo, cuidado que... El señor Basombrío, ustedes pero ¿cuánto habrá...? Ya, pero ustedes también lo indultaron, ya que el indulto está de moda, al señor Basombrío, porque les metieron... ¡Ay, los obstruccionistas! No. A ver, lo primero es que evidentemente Keiko Fujimori no pone ni saca ministros ni coloca gabinetes. Lo que puede tener es una opinión válida que la transmite directamente o a través de sus congresistas o los miembros del partido. Coincido contigo, Philip. Ya, a mí cuando me preguntaban antes de Fiestas Patrias, yo decía, bueno, es evidente, cae maduro de que acá va a haber una renovación de parte del Ejecutivo de su gabinete, porque es necesario. No es, y acá vamos a hacer una conexión con lo que ha sucedido en estos días, no es que el presidente esté para proteger a sus ministros. Yo creo que se han equivocado ahí el rol. El rol es que los ministros protegen la figura del presidente. Entonces, cuando yo ya veo que tengo un presidente que dice, oigan, ¿sabes qué? Sí, pues no llegan a ningún acuerdo con mis ministros, vengan a reunirse conmigo, y ahí sí mi preocupación está al tope. Porque quiere decir que mañana más tarde vamos a tener una cola y, para ser sinceros, Philip, y con todo el respeto del mundo, yo no creo que el presidente esté en condiciones, incluso físicas, de poder atender a todos. Digo, lo que yo entiendo ha pasado, Miki, es que ayer, ya a las 10 y pico de la noche, Godofredo Talavera ha tenido un desesperado Zavala diciendo, hermano, tenemos que solucionar esto, porque el tipo a media tarde dijo, yo me reúno con el presidente, es decir... Ya estaban pasando por encima de Patricia García, que le han puesto ahí en la foto de la República, ¿no es cierto? Pero ya estaba desbordada. Entonces, desbordar a Zavala para ponerse en el mismo plano que los del SUTEP, acá ya era complicado porque acá no hay mayores divisiones. Están ellos, están las enfermeras y las obstetras, cada uno bien representado. Entonces ya el PPK agotado de este viernes iba a ser atroz. Hoy mismo no sabemos qué va a pasar en la tarde. Ojalá que la cuestión esté bien. Sí. Pero se suman los trabajadores del Poder Judicial y una serie de protestas. Entonces, policía seguramente. A mí me resulta clarísimo que Zavala no la hizo, como no la hizo Torne. Pero como el gobierno de los lobbies no es un gobierno compartido, ni siquiera es un gobierno que comparte poder con su propio partido. Esto parece una mezcolanza de palabras, pero es verdad. O sea, Gilbert Violeta termina siendo un opositor, Juan Chepú termina siendo un opositor, Techito Bruce dice que está pasando. O sea, ¿por qué no poner a Techito Bruce de ministro de Vivienda? O sea, ¿por qué no poner a alguien de Acción Popular de ministro de Transportes? ¿Por qué no poner a alguien afín al APRA en el Ministerio de Educación? No. O sea, y del Bessler no habría problema porque ha sido viceministro del APRA. Digo, el propio, y lo reitero una vez más, Miyashiro es un héroe nacional, va más allá del fujimorismo. El señor Basombrío es el rey de la televisión, sale más que Peluchín, que Malio Hart, hermano. Entonces, es el gobierno que al no tener soporte político, al no tener la calle de lado, prácticamente ha alquilado la opinión de los medios, y los medios ni han sido ni debemos ser decisorios, para eso están ustedes los políticos. Sí. Coincido contigo. Yo, como te decía, yo ya pensaba que había una renovación del gabinete, y yo lo dije desde el Premier. El Premier, coincido contigo, está totalmente cansado, y a mí no me deja dormir tranquilo tener un Premier que simplemente es un Premier reactivo, es un primer ministro reactivo, reacciona simplemente ante las situaciones que se le están presentando. Y pensar que ese Premier reactivo es además ministro de Economía, me muero. O sea, vamos. Tenemos dos elementos importantísimos, dos carteras importantísimas que necesitan su espacio, se necesitan su dedicación, y yo creo que es un error que estén concentradas en el Premier. Ahora, no es tarde, ¿no? Yo creo que no solamente por un tema de Fiestas Patrias podrían hacer la renovación del gabinete, deberían hacerlo ellos inmediatamente. Pero si no, lo que vamos a tener que hacer, Philip, y no vamos a corrernos a esa obligación, tú me dices que nos chupamos, yo creo que no. O sea, vamos, nosotros hemos invitado a los ministros cuando han tenido que invitar. Despacito, pues, Keiko es despacito, despacito. Si Keiko realmente ejerciera el poder que tiene, que para mí no lo ejerce,
hubiera tenido un gabinete en la sombra y ya habría tendido Philip, somos realmente que sacara un responsables. ministro al mes, porque PPK se queja, y yo ahí discrepo, como discrepé ayer en la noche en el programa de Huilas con el buen Mauricio Mulder, que con los años se ha vuelto bueno. Yo tenía otra idea de Mulder. Me dice, es reactivo. No, Miki, no son reactivos. Porque decirme que un ministro o un premier se llame Zavala, se llame García o Martins, son reactivos cuando el agua le tiene al presidente en la nariz y al país en la boca, eso no es ser reactivo, ese es ser incapaz y irresponsable. O sea, ellos no van a decirme ahora que son el salvavidas del presidente. O sea, al salvavidas del presidente está haciendo la gente del SUTEP y de la Federación Médica, que si querían lo arrodillaban al presidente hoy día, hermano. Vamos, yo señalo que son reactivos porque básicamente están centrados en una agenda que los distrae tanto, que es la agenda de las grandes empresas, que las demandas sociales empiezan a ser atendidas única y exclusivamente cuando las aguas llegan a un límite excesivo como lo que ha sucedido, ¿no? Reitero, creo que todavía estamos en oportunidad de que ellos reflexionen y que haya una renovación dentro del gabinete. A mí me llamó muchísimo la atención el caso de la ministra Molinelli. Eso creo que ha sido terrible. O sea, luego de haber venido de una conversación, luego de haber venido y haber señalado de que tenemos como prioridad la lucha contra la corrupción, la lucha contra la inseguridad. Ella firma la adenda de Chinchero. Exacto, y la premian con este ministerio, teniendo incluso procesos judiciales en curso en donde se está investigando la participación que ha tenido, llama muchísimo la atención. Yo creo que es una mala señal que da el Ejecutivo y que bueno, invita de alguna manera a que nosotros continuemos con nuestra labor de fiscalización, pero también invita, Philips, y yo quiero esto compartirlo con tu audiencia, a que en el Congreso nosotros también tengamos un rol más activo. Hemos dejado un primer año en donde le dimos la chance a PPK y a su equipo que señalaban que era de lujo, para que pudieran implementar todas esas medidas que según ellos tenían listas. Les dimos incluso la delegación de facultades. Al cabo de un año hemos visto de que no ha cambiado la vida para nadie. Quisieron cambiar la vida para las empresas que estaban alrededor de chincheros o a las empresas que estaban alrededor de grandes intereses económicos, pero creo que ni siquiera ellos les han podido. Para las empresas que estaban alrededor de chincheros o a las empresas que estaban alrededor de grandes intereses económicos, pero creo que ni siquiera ellos les han podido cambiar la vida, y entonces toca pues sí que desde el Congreso de la República nosotros empecemos a hacer modificaciones a nuestra normatividad que empiece a ayudar a la gente de pie. No sé si te habrás dado cuenta, en este año por lo menos salió desde el Congreso una norma que sí ha ayudado a la pequeña y la microempresa, el IGB Justo. Ya, vamos a ir a la pausa y yo me quedo con esto último. La pregunta que queda para los últimos 15 minutos con Miki Torres es, ¿para qué le sirve Keiko a la gente? ¿Para qué la gente le ha dado 73 curules y ahora 71? O sea, si Keiko la gente dice, no chambea, vive de los congresistas. O sea, en ese momento, ¿de qué le es útil el poder de Keiko al populorum, al hombre de a pie? Pausa y regresamos con Miki Torres. Búscanos en Twitter como @exitosa. La pregunta ha quedado en el tintero, ¿no? ¿Y Keiko para qué le sirve al Perú? De saque nomás la gente dice, no trabaja. Y acá me pregunta mi cabo Celoy, que es un rabioso crítico mío y de todo lo que parezca fujimorista o tenga cierto sabor a comida japonesa. Me dice, ¿de qué vive? ¿Es verdad que cada uno de los congresistas le da 10% de su sueldo? Ganaría un montón, porque 72 por, no sé, 25.000, 20.000 creo que gana, debe ganar bien. ¿De qué vive Keiko? Aprovecho para hacer las precisiones. Sí, hay un 10% que nosotros aportamos voluntariamente los congresistas, no a Keiko Fujimori, al partido. No es que Keiko gana 72, pues a 144.000 soles al mes, no. No es así. Ella sí recibe un sueldo de parte del partido. Y déjame decirte, y ya lo he dicho en más de una oportunidad, yo conozco muy pocas personas que puedan tener el ritmo de trabajo que tiene Keiko Fujimori. O sea, Keiko es una persona que se reúne con nosotros todas las semanas, en bancada, con los presidentes de las comisiones. Tienen su plenito ustedes también el jueves, ¿no? Los martes. Martes. Los martes, que empieza a las 6 de la tarde y llega a veces hasta 1, 2 de la mañana, y ahí no se acaba el tema, porque también tenemos el tema partidario que tenemos que verlo.
Entonces ella constantemente está sugiriendo, está analizando, está acompañando las labores de cada uno de los miembros de Fuerza Popular y de los congresistas de Fuerza Popular. ¿Qué esperar de Fuerza Popular, liderado por Keiko? No, simplemente abro un paréntesis, Sí. ¿no? A mí me hace gracia porque PPK antes de ser presidente, ¿en qué trabajaba? ¿Hay alguien que me puede decir en qué trabajaba PPK antes de ser presidente? Yo se lo pregunté varias veces, es decir, ¿cuáles son las empresas que tú asesoras? Y que ha sido ¿Cuál es el director, lobby? ¿no?, de las grandes empresas. No solamente director, sino asesor. Claro, ¿Cuáles son? Nunca respondió en plena campaña. claro. ¿No es cierto? Y Alan García, no, trabaja en la San Martín. ¿Y qué hace en la San Martín? Entonces, ya, ok. ¿Que ¿Por qué le pagan? Verónica Mendoza, que le decía a Keiko, tú no trabajas, eres la vaga, no vas al Congreso. ¿En qué trabaja Verónica Mendoza? No tengo ni idea. Calculo que lo mismo, en política. Entonces, eso es importante, Sí. que la gente lo sepa, Ahora, porque es a todo mundo hay que la medir gente, con la sí, misma que vara. la gente sepa que Keiko recibe un sueldo de parte del partido y que además también está casada, y que Mark es un matemático que ha sido consultor durante años en empresas inmensas como IBM, que luego se ha dedicado al corretaje y que tiene recursos bastante No, buenos, sí ingresos trabaja en bastante corretaje, buenos. sí me lo he cruzado al gringo. entonces- Ya, pero en buen romance ya. ¿Para qué nos sirve el poder que le han dado? Esa es la pregunta que no me está contestando. A ver, no me flore. sí, ¿Para qué nos sirve sí, Keiko? le quiero contestar, lo que pasa es que me regresas al otro tema, pero bueno, a ver. No me flore, no me mesa. Parece el Tomás Angulo de la política. Me queda clarísima cuál es nuestra función. Número uno, nuestra función es fiscalizar. Eso que tú dices que no ha sido suficiente y que otros dicen más bien que somos obstruccionistas, nosotros lo vamos a seguir haciendo porque es nuestra principal obligación. El mejor de las demostraciones fue el tema de Chincheros. El tema también con el ex ministro de Educación, que ahora también vemos cuáles son los resultados de esa gestión, ¿no? De esa maravillosa El gestión. intocable. El intocable. Que hasta el día de hoy no le respondan a Cecilia Chacón la plata que se gastan en asesorías y consultorías en ese y en Exactamente. publicidad de ese ministerio. Exactamente. Entonces vamos a continuar con esa función de fiscalización que es fundamental. Y lo otro es que yo veo con muy buenos ojos cómo la agenda en el Congreso ha cambiado, Philip, porque yo antes, cuando estaba alejado, veía una agenda en el Congreso donde estaba, sí, tomado y dominado por las grandes empresas. El día de hoy la agenda dentro del Congreso es una agenda que va en favor de nuestros trabajadores, va en favor de los consumidores, va en favor de la micro y de la pequeña empresa. Antes que nos fuéramos a la pausa, yo te decía, mira cómo es la vida, ¿no? Desde el Congreso nosotros pudimos lograr una promesa de campaña, el IGB justo, que es este plazo de 90 días que te dan para que puedas cancelar el IGB que muchas veces todavía no te paga tus clientes. Y cómo es, ¿no? El gobierno, el Ejecutivo, no pudo con su promesa de reducir el 1% del IGB, que por cierto era una locura. Y ahora quieren hacer la barbaridad esta del De seguro salud, salud. de salud. Me muero. ¿Cómo es Si no posible? si no tienen recursos, si estamos hablando de un tema de que existe problemas de recursos para el tema de salud, no entiendo cómo... Pero ¿cómo es que el gobierno tiene estas ideas tan malas? ¿De dónde las no- sacan? no sé exactamente. ¿Tú has leído lo que le han prometido al SUTEP? En su segundo punto. He leído en términos Hermanito lindo. Tomás Angulo, ¿sabes cuánto es ya viene Tomás Angulo para la hora de qué pasa cuando tu esposa se da cuenta que tú eres chimbón? ¿No es cierto? Con todo cariño para la ex esposa del congresista Bruce. La UIT hoy es 4.050. Hoy. Y como tú sabes, Miki, la UIT va subiendo año a año. Kiki Bravo me decía, no, pero no sube tanto en norma, no. No De sé. acá al 2021, la UIT va, no sé, ser 5.000 de repente. Y este gobierno de PPK se ha comprometido a que el piso salarial del 2021 sea una UIT. Y eso lo han puesto, y una letrita, que no pasa nada. Que las evaluaciones sean formativas, hermano, y no punitivas. Cuando tu viejo enseñaba constitucional en la de Lima, pues hermano, todo el mundo le tenía bronca a tu viejo porque te jalaba, pues. Entonces, daba un examen pésimo de constitucional y yo decía al doctor Carlos Torres, oye, fórmame, no me castigues, páseme allá, ok, pasa, burro. No es así. Eso lo ha firmado este gobierno. Entonces, hay que hacer control político Sí. y explicarles Y a por la ejemplo, gente. claro, y por ejemplo ahí es importante que nosotros precisemos que esa es parte de la función del Congreso también, ¿no? Hay promesas que ahora están quedando por escrito que nosotros vamos a tener que asegurarnos que se cumplan, porque los problemas que estamos el día de hoy es porque no han sido atendidos oportunamente, pero también, y seamos sinceros, porque en etapa de campaña electoral el presidente Pedro Pablo Kuczynski prometió cosas que el día de hoy se encuentra o lo esquinan o lo fuerzan de una manera importante. ¿Qué más podemos hacer a través del Congreso? Déjame contarte, por ejemplo, otro caso que no ha sido muy conocido, que es de Cecilia Chacón. Cecilia
durante años estuvo luchando para que existiera el derecho de las preexistencias cruzadas en los seguros. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy en un seguro y si es que tengo algún tipo de enfermedad, yo me veía imposibilitado de pasarme a otro seguro. Era un escándalo. Cecilia durante años estuvo luchando de esto, la pudimos apoyar en este tema y finalmente hace algunos meses salió una norma en la que le ha dicho a las aseguradoras, oigan ustedes, tienen la obligación de recibir a las personas que han estado aseguradas en otro seguro y que se les pueda cubrir. Entonces, ese tipo de cosas son las que estamos haciendo nosotros en el Congreso de la República. Yo estoy a puertas de discutir en el Pleno un proyecto de ley que se llama Alerta MIPE. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Oye, que la primera sanción que se le ponga a una micro y pequeña empresa cuando llega a la SUNAT no sea pues el cierre, el decomiso, que sea una capacitación. Eso es lo que necesitamos. Y déjame contarte, te voy a dar la primicia, de que una de las ideas que tú tanto discutiste en la época de campañas, yo ya la estoy desarrollando. ¿Te acuerdas cuando tú me comentabas y me decías, oye, acá todo el mundo paga impuestos? El rol del taxista. Exacto. Acá todo el mundo mundo paga. paga. García y que también dijo PPK le iba a hacer. Ahí formaliza de Rancancán a 600.000 personas. Así es. Entonces nosotros ya estamos trabajando en un proyecto de ley en donde exista... Pero no le ponga la ley Torres y Torres la ley Batters, la firme. No me la choré. Di la verdad, pues, hermano. Por eso te lo digo acá de frente, no te voy a parecer... Le pone la ley Batters. Pero vamos a ver que el pago de tu impuesto genere algún tipo de beneficio directo para que la empresa, para que las personas, mejor dicho, se conviertan en los verdaderos auditores, ¿no? Correcto. Ha sido muy amable con nosotros Miguel Torres y como siempre le digo a todos los fujimoristas que vengan, cuando quiera que venga Keiko a este programa, le estamos esperando. Yo le espero tranquilamente hace 9 años y voy a seguir. Me compré una banquita, le he pintado de naranja y le he puesto Keiko. Y otro tengo más chiquitita y le he puesto Kenji. Y algún día vendrá. Tú me vas a mecer, que le vas a decir, yo te voy a decir gracias por haber venido. Se lo voy a comentar. Muchos saludos. Se lo voy a comentar. Vámonos a la pausa, y esto no es broma. Parece broma. ¿Qué tiene que hacer una señora cuando se da cuenta que su marido es homosexual? Y no es broma.